La justicia electoral realmente nunca pudo sancionar, por ejemplo, a los expresidentes Fox o Calderón, a pesar de que en investigaciones durante los procesos electorales que les tocaron, concluyó que en efecto había habido intervenciones inadecuadas, irregulares de parte de ellos. El nuevo Instituto Nacional, recién creado Instituto Nacional Electoral, sí va a estar listo, va a tener las capacidades para, en su caso, sancionar a los más altos funcionarios de este país. Ya está listo para enfrentar y superar el reto de las elecciones de 2015. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a este foro para tener nuestro debate entre un consejero electoral y un académico especialista en el tema. El Instituto Nacional Electoral se encuentra en pleno proceso de construcción de los órganos estatales en los que se apoyará para organizar todos los comicios a partir del 2015, bajo un nuevo esquema electoral de corte más centralista que el federal del Instituto Electoral anterior. Pero a un escaso mes de que deba tener lista la integración de los órganos públicos legales y que comience el año electoral, desde el INE se reclama al Congreso aún hacer ajustes a la reforma política para el derecho de réplica o sancionar las violaciones a la propaganda gubernamental. Por ejemplo, la justicia electoral hasta ahora nunca ha podido sancionar las denuncias de intromisión en los comicios de los presidentes Felipe Calderón y Vicente Fox, a pesar de aceptar que el segundo violó la Constitución en 2006 por su intervención en las elecciones a través de declaraciones y propaganda. Los vacíos legales que puedan dar lugar a espacios de impunidad a funcionarios públicos o partidos no solo son parte de los retos del INE, ya que además deberá de garantizar mantener lejos de la organización de las elecciones como se justificó en la reforma política. La difusión y propaganda de las consultas populares están sujetas a las restricciones electorales y de las campañas. ¿Habrá tiempo de subsanar los vacíos legales? Posiciones. Número 1. El INE solicitará al Congreso realizar ajustes a la reforma político-electoral para reducir contradicciones que puedan darse durante las jornadas electorales al presentarse violaciones y sobre las sanciones para servidores públicos que hagan promoción personalizada a favor de un partido. Número 2. Lorenzo Córdoba, presidente del Consejo General del INE, dijo que en el paquete de ajustes que deberá hacer el Congreso se encuentra regular lo relativo al derecho de réplica y propaganda gubernamental, asuntos incluidos en la Constitución de la Reforma 2007-2008, pero de los que no hay regulación secundaria. Número 3. El responsable del INE precisó que a 2 meses de que comience el proceso electoral 2014-2015, no se dispone de reglamentos para resolver los procedimientos sancionadores. Número 4. El INE aprobó el 20 de junio del 2014 el modelo al que se ajustaron las convocatorias expedidas 2 días después para integrar los 18 órganos públicos locales, OPLES, que se encargarán de organizar las elecciones en las 18 entidades que van a comicios en 2015. Número 5. El registro de candidatos a consejeros de organismos públicos locales, OPLs, se cerró con 3.461 aspirantes, de los cuales más de la mitad son varones. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas y vamos a entrar directo a nuestro debate de hoy. Vamos a hablar sobre la situación perspectiva, si el INE está listo para enfrentar las elecciones de 2015 y qué va a hacer frente a algunas ausencias u omisiones legales que en el pasado han impedido, por ejemplo, aplicar la legislación en el caso de la propaganda gubernamental. Para discutir sobre este tema me acompaña, me da mucho gusto que esté con nosotros César Astudillo. César. Gracias, como siempre, por la invitación. Del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, un placer. Ya está con nosotros, usted lo conoce. Y por supuesto, me da mucho gusto que esté con nosotros Javier Santiago. Javier Santiago, consejero electoral, amigo de este programa. ¿Qué más puedo decir? Pues yo aprecio Polemista. la invitación de compartir esta mesa contigo, con tu auditorio. Pues muchas gracias, mi querido Javier. Vamos a entrarle de una vez, si les parece, y arranquemos con... apenas empieza, están en pleno proceso de construcción, Javier, del nuevo INE, y el instituto, o desde el instituto, ya se pide al Congreso que haga algunos ajustes para poder aplicar, hacer sancionables algunas disposiciones, como por ejemplo derecho de réplica y propaganda gubernamental, porque si no es un llamado a misa. ¿Qué pasa si el Congreso no lo hace? Que además tiene muy poco tiempo, ¿no? Antes de que esto tiene que estar listo antes de que empiece el periodo electoral. No, yo creo que no. Yo creo que en el caso de la propaganda de los servidores públicos podría hacerlo unos meses adelante
iniciado el proceso electoral, porque es más amplio que solo la propaganda en temporada electoral, o sea, va más allá. Entonces creo que podría hacerlo. O sea, ¿hasta cuándo? Bueno, o sea, no hay fecha. Bueno, lo que sería conveniente es que fuera en este periodo que se va a iniciar, o sea, lo aprobara, o sea, a más tardar en el mes de diciembre. Después, pues habrá un grado de ineficacia de la norma al final de cuentas, pero aún enero, bueno, habemos quienes deseamos que esta omisión legislativa sea subsanada, porque además le da más certidumbre, o le daría más certidumbre al proceso electoral. Sí, bueno, que además de hecho ahí consideras, César, algunas investigaciones que se hicieron a los expresidentes, ¿no? Fox, Calderón, pues por una u otra razón nunca llegaron a nada, se quedaron desde la elección, incluso desde la reforma de 2007-2008, Este tema viene de ahí. Como llamados a misa. Este tema justamente viene de ahí, es decir, la reforma de 2007 fue la que determina que debe haber una ley de propaganda institucional, de propaganda gubernamental. Venimos siendo omisos desde hace un buen rato, pero tiene razón el consejero Santiago en el sentido de que una ley de propaganda institucional debe cubrir la propaganda propiamente, que no se puede realizar en época electoral, pero incluso la otra pregunta que me parece que es todavía más fundamental, ¿cuáles son los mensajes que desde las instituciones se deben difundir hacia los ciudadanos? Porque esto lo vemos de manera recurrente, es decir, casi desde que tapé un bache y utilizamos un spot para decir, bueno, tapé los baches. Es decir, y esto se hace con dinero público. Entonces, una ley que determine, digamos, con un criterio muy importante, qué tipo de información debe de ser o tiene esta entidad de importancia para que se utilicen recursos públicos para su difusión, que no debe ser toda, y justamente por ese margen es que prácticamente hoy se puede utilizar para difundir cualquier cuestión. Entonces, yo también creería que esta omisión debe de subsanarse lo más pronto posible, porque valdría la pena que, iniciado el proceso electoral, quede claro lo que los servidores públicos ya no pueden difundir, porque va de por medio su imagen o va de por medio un mensaje de carácter político, etcétera, etcétera. Es cierto que lo hemos visto, Javier, incluso en propaganda encubierta, pero a mí lo que me preocupa es traer estas omisiones y luego se juntan pues nuevos desafíos que yo no sé cómo los estén ustedes contemplando, pero por ejemplo estoy pensando en las consultas populares que seguramente pues se convierten en parte de las campañas hacia 2015 por los temas evidentemente de agenda de los partidos que impulsan y que pues necesitarán difundirla, ¿no? Sí, pero bueno, las consultas populares que además fueron festejadas, ya están saliendo algunos problemas pues, por la realidad política. O sea, los partidos están principiando a diseñar su estrategia para una consulta cada partido, y el problema es que se empalma con la campaña electoral, y luego viene el asunto también del gasto en la difusión de las posturas respecto a cada una de las consultas. ¿Y ustedes cómo van a manejar eso? ¿Cómo van a digamos, administrar ese empalme de consulta-campaña? Bueno, el asunto es que el gasto de campaña está perfectamente regulado, establecido y definido. El gasto que los partidos pudieran hacer para promover una consulta popular o una opinión respecto a una consulta popular, pues tendría que estar en gasto ordinario. Entonces, y ahí pues gasto, digamos, de operación. Sí, el gasto de operación. Los partidos tienen gastos de operación normal y hacen gastos de propaganda política en gasto ordinario. Cuando hay algún asunto político en el que consideran que es relevante para ellos, pues lo difunden, ¿no? Difunden su postura. No toda la propaganda es electoral. Aquí creo que hay
problema de concepción. Ahora, es difícil pensar en una consulta que se va a celebrar el mero día de las elecciones y que la llamemos popular y no electoral. Pero déjame llevar la pregunta con César. A ver, yo aquí César, veo ahí no son actos anticipados de campaña. Yo aquí veo un tema positivo. Sí. Es que yo creo que las elecciones de 2015 digamos, tienen un elemento que las va a caracterizar de las previas. Van a ser unas elecciones, parece que lo que voy a decir es una obviedad, pero voy a tratar de explicarme, unas elecciones muy politizadas, en donde todas las elecciones son politizadas, pero muchas veces son elecciones en donde son elecciones que mandan mensajes ordinarios, los partidos políticos. Ahora, frente a todas las reformas estructurales y el distanciamiento que hay entre los partidos respecto a las mismas, por ejemplo, el PAN no estuvo de acuerdo con la reforma tributaria, el PRD no estuvo de acuerdo con la energética, es decir, esos van a ser los temas de las elecciones, de tal suerte que esos también van a ser los temas de los spots electorales, es decir, sí vamos a ver a los partidos montados en los mecanismos de difusión de su propaganda sobre, digamos, los grandes temas. Y eso está bien, necesitamos cada vez tener más elecciones con contenido político, es decir, poner a la ciudadanía y decir, a ver, ¿estás de acuerdo con esto? Yo no estuve, entonces apóyame porque yo voy a hacer la contención o la oposición desde el Congreso, de tal suerte que eso está bien. Temas, lo que causas, no está bien, plataformas. exactamente, lo que no está bien porque no está regulado es la mecánica procedimental, porque las consultas requieren una serie de apoyos, es decir, requieren una recogida de firmas, requieren una logística. Ahora estamos viendo que incluso los dineros que se manejan discrecionalmente desde las cámaras se han ido incluso a este rubro, de tal suerte que al rato yo tampoco, digamos, puedo pensar que algunos gobiernos estatales o algunos gobiernos municipales, cada quien digamos, le entre con dinerito para estructurar lo que cada uno de los grandes partidos políticos ya fijó como sus temas de consulta. Entonces, esa es la parte que sí debemos contener, porque son cosas muy distintas. Déjame llevarla con Javier. La parte procedimental es la que le llama la atención a César y te la pongo un poco así, directa. ¿Hay algunos supuestos en los que las consultas puedan convertirse o incurrir en irregularidades como actos anticipados de campaña? Pues depende si hubiera aspirantes a candidatos evidentes, habría que ver el caso concreto, pudiera alguno caer en actos anticipados de campaña, pero eso tendremos que conocer el hecho concreto para calificarlo adecuadamente, porque pues no, ahorita no hay elementos para construir una hipótesis, ¿no? Sí, pero pudiera darse el caso. ¿La sanción sería para el candidato en ese caso o para el partido? Bueno, para los dos. Puede ser, ahora puede ser para los dos. Ahora puede ser para los dos. En el pasado solo eran los partidos, los sujetos obligados. Ahora los sujetos obligados hay toda una gama más amplia de sujetos obligados. Ahorita vamos personas físicas, personas morales. César, está el asunto no solamente de las omisiones, sino de la complejidad que va a ser realizarlas, y finalmente van a ser una carga adicional para el INE, que está francamente sobrecargado de actividades. ¿Cómo lo ves tú? El asunto es que estamos en el terreno político, y el terreno político es hermano gemelo de lo electoral. Es decir, ¿qué va a suceder si, por ejemplo, ahora que los tres grandes partidos ya dijeron, bueno, mi tema es reelección, mi tema es consulta energética, mi tema es salario, si un partido dice, bueno, voy a tener 32 coordinadores estatales de la consulta para que hagan... Y esos 32 que empiezan a decir, vengan, firmen, los espero en el parque para que firmen, o yo voy. Tienen que hacer, además. Y al rato aparecen en las listas de los partidos políticos como candidatos a un cargo de elección popular. Es decir, ¿dónde está un poco ahí el corte para decir, yo no estuve pidiendo votos, yo estuve pidiendo firmas para la consulta? Es decir, es complicado, pero eso lo tiene que resolver la autoridad electoral caso por caso, en primer lugar, digamos, las instancias administrativas, y después, al final, los tribunales. Sí, pero qué complicado, o sea, de verdad están sobrecargados. Javier, necesitarías casi inspectores. Nada más tantito. Casi inspectores para estar viendo consultas, organizar las elecciones, armar tus ¿cómo se llaman? Órganos electorales locales. Así es. Los OPLES.
Así es. ¿Sí están listos para el 2015 o no? A ver, en el ámbito electoral, yo opino desde hace tiempo que es muy similar al ámbito de los servicios de seguridad del Estado. Es muy exigente. Y las cosas se hacen, ¿por qué? Pues porque la ley mandata y porque se tienen que hacer y en plazos determinados. Y a veces a un costo humano, de desgaste humano, muy alto. Lo que te puedo decir es de que lo vamos a hacer. ¿A qué costo? Pues todavía no lo sabemos, pero se cumplen. Además, ante las omisiones legislativas, ante las contradicciones que tienen las propias leyes, pues hacemos interpretación, aplicamos la ley y bueno, y generalmente como estas decisiones son impugnadas, pues van a dar al tribunal y en función de esta ruta, pues se da certeza jurídica de la interpretación de la ley y de la aplicación de la ley. Obviamente el ideal sería que no tuviéramos que hacer este recorrido, ¿no? Pero así se tiene que hacer. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Sí. Para la consulta popular dice que todas las preguntas irán en una sola boleta, ¿sí? Y luego hay otra disposición normativa que dice que por montones se acomodarán los votos a favor y los votos en contra. Si va a haber tres consultas en una sola boleta, ¿cómo acomodas los montones? Pues no hay manera. Esa es una contradicción más que clásica en la ley, ¿no? Antinomias, dicen los juristas. Ahora, lo que está diciendo un poco Javier es que sale, o sea, lo que está diciendo finalmente en frase coloquial es sale porque la ley lo ordena. ¿Era necesario esto? Sale, César, porque sale, yo creería, porque tenemos una institución electoral muy poderosa en términos de institucionalidad. Es decir, experiencia. El INE es el IFE, vamos, ¿no? Con cambios. Es decir, es el IFE repotenciado, porque ha cambiado en muchas cosas, en su integración, en sus atribuciones, pero, digamos, la reforma no fue borrón y cuenta nueva. El INE nace sobre las espaldas del IFE. Y el IFE, debo decir, técnicamente, yo creo que ya venía muy capacitado, funciona como relojito, y ahora lo que sí está generando un proceso pues nuevo de aplicación es la nueva reforma electoral, con una diferencia. Esto también se hizo, por ejemplo, en 2007 con el modelo de comunicación política. Se dijo, a ver, ya no todos los institutos generan, digamos, tienen una participación en el acceso a los partidos a la radio y la televisión, ni los partidos van directamente a contratar sus spots, sino cambia el modelo, es la autoridad electoral la que centraliza. A diferencia de 2007, que tuvo un año, porque esta reforma es del noviembre de 2007 y el proceso electoral empezó en octubre de 2008, es decir, casi hubo un año de implementación. Lo que sí está haciendo distinto es que esta reforma, que sí supone un cambio muy importante en muchas cosas, se le está pidiendo a la nueva autoridad que lo haga en brevísimos meses. Pero fíjate, ahí hay una cosa que me preocupa y es justamente, tomo tu ejemplo sobre las elecciones de 2007. Uno de los objetivos de esa reforma, Javier, fue efectivamente tratar de contribuir a elevar la calidad del debate mediante la reducción, digamos, del problema de la spotización, el bombardeo de spots que en todos los canales saturan durante la época electoral. Ese fue un objetivo que esa reforma no logró. No, yo coincido, no lo logró. No. Y esta reforma tampoco. Va a haber spotización. Y si me permites coincidir y discrepar de César, para darle sabor al caldo. Por favor, sí. Por favor, tú es lo que se llama diplomacia. Lo voy a escuchar porque una de un lado y otra del otro. Una de cal y una de arena, vienes. No, bueno, coincido en el asunto de que hay una herencia operativa del IFE al INE que es fuerte, es sólida, indiscutiblemente. Pero yo matizaría el asunto en el sentido de que el INE no es el IFE. O sea, lo dice alguien que trabajó en el IFE. O sea, lo estamos construyendo el INE nuevamente sobre ciertas bases, sobre cierta herencia, que definitivamente hay una herencia rica, pero tenemos 74 atribuciones nuevas, primero, y segundo, la función sistémica del INE en relación al sistema político es distinta
a la que tuvo el IFE. ¿Es el asunto respecto a los gobernadores? Ese es el punto. Al sistema político tenemos que nombrar a los consejeros locales. Eso ya es una... Le quitamos, bueno, no le quitamos. El Congreso le quitó la atribución a los congresos locales de nombrar a los consejeros. Me lo llevo contigo, porque hay que darle derecho de réplica. Antes de que coincidas, déjame darle César derecho de réplica. Lo que estoy diciendo es, a ver, no es lo mismo porque es un órgano que funciona bajo un esquema mucho más centralizado. Y como se justificaba la reforma política. Y con altas responsabilidades que el otro no tenía. Y políticas. Responsabilidades políticas. Nombrar el consejero es una decisión política. Sí, claro. El asunto de la relación que tiene con que haber... ¿Con exámenes o sin exámenes es política? Al final es política, sin claro. duda. Bueno, ahora sí que en un ámbito político no se tomen decisiones políticas, pues sería un contrasentido, ¿no? Absolutamente. Entonces, el asunto de la casilla única no es un asunto solamente técnico, es un asunto de relación con los institutos locales. Ya tomamos un acuerdo genérico de estrategia de la casilla única de capacitación, pero ahora hay que firmar convenios con los institutos locales para ver los mecanismos de coadyuvancia. La propia fiscalización tiene también sus asegúnes, pero además los organismos locales mantienen ciertas atribuciones de fiscalización muy disminuidas, pero las mantienen. Van a continuar pequeños equipos de fiscalización haciendo el trabajo de las atribuciones que la ley les otorga, pero pues creo que hay que construir una sinergia, una coadyuvancia, pues para hacer mejor el trabajo entre los institutos locales y el INE, y esa es una relación no solo técnica, sino política. ¿Un nuevo equilibrio político estaría generando el instituto? Yo creo que sí, realmente no hay una opinión encontrada con el consejero. Yo también, repito, la parte técnica, que es la que va a organizar 2015, el servicio profesional, sigue siendo el mismo. Evidentemente las nuevas atribuciones, y evidentemente, claro que es atribuciones de mucho calado, y formalmente se dio paso a una nueva institución, pero que recoge el patrimonio institucional forjado en 24 años de existencia del IFE, y ahora se trata de potenciar, porque sí hay claramente una digamos, una proyección del INE como una autoridad nacional. Claramente, por ejemplo, la función de capacitación electoral va a ser una función en donde el INE va a tener un papel preponderante, la función de fiscalización o la función de nombramiento. Es decir, es claro que ahora sí hay un salto hacia una autoridad cada vez más nacional. Eso es indiscutible. Y estas atribuciones, sí, muchas tienen un tinte político evidente. Yo también coincido. A ver, tinte político evidente, y ahí ¿cómo nos distanciamos del pasado? Finalmente, después, por ejemplo, de la elección de consejeros locales, ¿los partidos van a tener derecho de veto o de hacer el último filtro? No. En esos términos, no. ¿En cuáles términos? Ellos son miembros del Consejo General. ¿Tienen derecho a presentar objeción? Sí. ¿Sí o no? Okay. Sí, pero una objeción fundada, documentada y motivada. ¿Pública y transparente? Pública y transparente. De otra manera no van a decir, no, ese por ningún motivo. ¿Por qué? Pues porque me cae gordo, ¿no? No, eso no es posible. Eso no va a ser posible. Las presiones, por ejemplo, de gobernadores por impulsar ciertos perfiles, ¿lograron neutralizarlas? A ver, lo que yo puedo decir en lo que a mí respecta, yo me he entrevistado con un gobernador, con dos secretarios de gobierno, dos gobernadores y dos secretarios generales de gobierno en las visitas que estoy haciendo a los estados. Probablemente esta semana converse con otro gobernador. Ningún gobernador, ningún secretario de gobierno ha puesto sobre la mesa el asunto de que, pues este es el que me cae bien, ¿no? O me parece muy buen muchacho o muy buena muchacha, ¿no? No, nadie. Ese es un punto que creo que hay que dejar. Eso es en mi experiencia personal. Ahora, si nos van a presionar, pues hay de aquel que se deje presionar. Digo, pues él y su conciencia. Yo creo que nosotros estamos para tomar una decisión y no repetir los errores o los vicios del proceso anterior. Claro. Y creo que tenemos una convicción que estamos trabajando en esa ruta. Aquí César está trabajando arduamente ahorita en una etapa de coordinación, de revisión, de examen y evaluación. de ensayos, ¿no? O sea,
Hemos hecho un proceso transparente, hasta este momento no hay mayor cuestionamiento al proceso, y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Bueno, después de la primera revisión de los expedientes, bueno, hubo una segunda revisión y en la segunda revisión se encontraron que había quienes no cumplían los requisitos de ley. Bueno, Pues vamos a darle seguimiento a esto, Javier. Todavía vienen, faltan algunas etapas, pero antes que nada agradecerles a ambos. Se nos fue el tiempo volando. Pues la verdad que sí, Mi estimado, volando. mi estimado Javier Santiago, Hablas muchas mucho, gracias. sí. Muchas gracias, César. Muchas gracias a los dos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.